¿Cómo estás? Vamos a iniciar ahora lo que es la unidad 3, emergencias. Y comenzamos con el tema número 24, el abdomen agudo. Una causa muy importante donde los pacientes vienen a consultar a emergencias. Definición. Es un síndrome este abdomen agudo que se inicia generalmente súbitamente y va progresando, ¿no? Puede abarcar varias etiologías, tiene varias causas, ¿no? Pero el síntoma principal es el dolor abdominal, que además compromete el estado general del paciente. Entonces, ese vendría a ser un abdomen agudo, un síndrome que tiene varias causas. El dolor abdominal y la repercusión del estado general son sus síntomas principales. No siempre va a ser quirúrgico, pues recordemos que hay un abdomen agudo médico y un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Si nos realizamos un diagnóstico y tratamiento precoz de este, generalmente podemos llegar a lo que es la peritonitis, a una sepsis, a estados de shock, a una insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria, ¿no? Y si vemos la imagen, vemos como el abdomen tiene ahí dentro varios órganos, ¿no? Vísceras, ¿no? Y el compromiso de estas, vesícula biliar, estómago, intestino delgado, intestino grueso, los anejos en las mujeres, el apéndice, etcétera, pueden llegar a causar este síndrome de abdomen agudo. Fisiopatológicamente es importante hablar de tres tipos de dolor: el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. El dolor visceral a nivel de abdomen va a provenir de lo que es el peritoneo visceral. Esto se va a transmitir por vías simpáticas, van a llegar a las astas dorsales sensitivas de la médula, y generalmente el dolor visceral es un dolor sordo, mal localizado, ¿no? Y se puede percibir a distancia, ¿no? Un dolor abdominal mal localizado que viene del peritoneo visceral. El dolor somático viene del peritoneo parietal, ¿no? Fibras somáticas que lo conducen hacia los nervios espinales, y ya es un dolor mejor localizado, intenso, y se puede iniciar bruscamente. Entonces, dolor somático a nivel abdominal, especialmente peritoneo parietal. Y el dolor referido, ¿no? Es aquel dolor, ¿no? que viene de las vísceras profundas, pero para llegar al asta dorsal sensitiva también se une con las fibras nociceptivas, es decir, del dolor que vienen de la piel, ¿no? Vísceras por un lado y nociceptivas de la piel por otro, y se unen esta información tanto visceral y cutánea, ¿no? En la médula espinal, se transmite por el asta dorsal, como vemos en la imagen, y generalmente el cerebro no puede distinguir muy bien si el dolor viene de la parte visceral o la parte cutánea. Es por eso que tenemos ahí ejemplos de varios dolores referidos a nivel, por ejemplo, del cólico renal y su irradiación, de la colecistitis y sus respectivas irradiaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, dolor visceral, somático y referido. Etiología. Generalmente, si hablamos de un abdomen agudo quirúrgico, todas las causas son intraabdominales, ¿no? Para un abdomen agudo quirúrgico. Pero para un abdomen agudo médico, la causa puede ser intraabdominal, pero también puede ser extraabdominal, ¿no? Y tenemos aquí un cuadro importante, ¿no? Para ir clasificando qué patologías pueden presentar un abdomen agudo, ¿no? Por ejemplo, patología inflamatoria, ¿no? El representante máximo vendría a ser la apendicitis aguda, pero ahí tenemos también pancreatitis, colecistitis, abscesos intraabdominales, ¿no? Entonces tenemos la etiología inflamatoria. Etiología perforativa, ¿no? El más conocido, la úlcera péptica perforada, ¿no? Ya sea duodenal o gástrica. De igual manera, una apendicitis perforada, una diverticulitis perforada, entra dentro de esta clasificación de abdomen agudo perforativo. Obstructivo, ¿no? Como sabemos, las bridas adherencias son una de las principales causas. La intususcepción en los niños, en lactantes incluso, el vólvulo y el hilio paralítico o mecánico. Son patologías
obstructivas, ¿no? Que producen abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Como estamos en la materia de cirugía, vamos a ver más la parte de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Origen inflamatorio, perforativo, obstructivo, ¿no? En la imagen tenemos un vólvulo de sigmoides, como por ejemplo. Luego, etiología hemoságica, ¿no? Un embarazo ectópico zoto, un aneurisma abdominal zoto, ¿no? Hemoságico, tenemos aquí la imagen, vean, un embarazo ectópico que sea zoto, ¿no? Generalmente lo hemoságico puede llegar a verse un paciente con hipotensión y con pérdida de la conciencia, es decir, con desmayos, lipotimia. Etiología vascular, especialmente la isquemia mesentérica, ¿no? La afección de esa circulación mesentérica y sus colaterales que pueden llevar a una etiología vascular de un abdomen agudo quirúrgico. Etiología traumática, hematomas de la pared abdominal, heridas, contusiones, como vemos en la imagen, ¿no? Entonces son las diferentes etiologías ya clasificadas, ¿no?, que podemos obtener en un abdomen agudo quirúrgico. Etiología inflamatoria, etiología perforativa, etiología obstructiva, etiología hemoságica, etiología isquémica y etiología traumática, ¿no? Entonces ya tenemos una diversidad ya clasificada de abdomen agudo quirúrgico. Bueno, vamos a recordar rápidamente, ¿no?, y poner en práctica lo que es el cuadro clínico en un abdomen agudo quirúrgico. A la anamnesis especialmente hay que hacer énfasis en las características del dolor. Si es un dolor cólico, es decir, aumenta y disminuye, un dolor urente o quemante, ¿no?, característico de las alteraciones gastroduodenales, transfictivo tenebrante de las perforaciones, ¿no?, de víscera hueca, dolor sordo o dolor continuo, ¿no?, generalmente. En la evolución se dice si el dolor, si el cuadro dura menos de 6 horas, generalmente es un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Si el cuadro dura más de 2 días, más de 48 horas, lo más probable que sea de causas médicas, un abdomen agudo médico. La intensidad. ¿En qué casos vamos a encontrar un dolor abdominal muy severo? Por ejemplo, en la obstrucción intestinal, en la perforación y en la isquemia intestinal. Un dolor moderado generalmente nos hace pensar en descartar patologías inflamatorias, ¿no? Descartar apendicitis especialmente, pancreatitis, colecistitis, etcétera, todo lo inflamatorio. La localización inicial, ¿no?, especialmente esto en referencia a los cuadrantes abdominales que tenemos, ¿no?, si alguna cronología propia de algún dolor. La migración, de igual manera, nos hace pensar en algo más inflamatorio, ¿no? La forma de inicio, un inicio súbito generalmente se da en obstrucciones y perforaciones, ¿no? La obstrucción y la perforación, entonces un inicio súbito. Y las patologías inflamatorias generalmente van progresando paulatinamente. Bueno, algunos síntomas relacionados. Tenemos lo que es la fiebre. Generalmente se observa en procesos inflamatorios y de cualquier manera hay que descartar que sea algo infeccioso, ¿no? Valorar la presencia de un absceso intraabdominal y vale descartar si tenemos una fiebre mayor a 39 grados centígrados más un dolor abdominal agudo, lo primero que se pensará que es algo extraabdominal, como una neumonía, una infección del tracto genital urinario. La anorexia o pérdida de apetito, ¿no? Generalmente alteraciones en la alimentación, hay que descartar esas enfermedades gastroduodenales, ¿no? Una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. Afecciones pancreáticas, afecciones vesiculares, ¿no?, de igual manera. Si hay un hambre dolorosa, ¿no?, lo más probable es que sea una enfermedad ácido péptica. El dolor postprandial se observa mejor en las colecistitis, la dispepsia en patología biliar, ¿no?, la halitosis y la regurgitación de comida en procesos obstructivos, ya sean altos o bajos. El vómito, algo muy importante, el vómito fecaloide ya nos indica una obstrucción intestinal, pero sobre todo de intestino grueso. El vómito biliar nos indica que puede haber patología a nivel de la vesícula biliar, vías biliares, ¿no?, como una colelitiasis, ¿no?, o una pancreatitis, también cursa con vómito biliar.
y vómito de contenido alimentario también a tener en cuenta. La diarrea, ¿no? La diarrea hay que ver la consistencia, la frecuencia, si hay algunas características asociadas, por ejemplo, sangre fresca, se da más que todo en procesos de amebiasis, intussuscepción, alguna patología de intestino grueso. Las melenas, muy relacionadas con lo que son la úlcera gástrica, ¿no? Con una hemorragia digestiva alta. El estreñimiento, generalmente un estreñimiento en pacientes ancianos, hay que ver que no haya un fecaloma, es decir, que no haya una impactación fecal, ¿no? Si la ampolla, si en cualquier paciente la ampolla rectal está vacía, pues hay que descartar patología de obstrucción intestinal, ¿no? Algunos otros síntomas acompañantes pueden ser síntomas respiratorios, en relación a alguna irritación diafragmática, síntomas urogenitales en relación con infecciones del tracto urinario y litiasis. La coluria nos indica una patología hepatobiliar y la leucosea puede estar acompañando una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces estamos viendo aquí algunos signos, síntomas del abdomen agudo en general, ya sea médico o quirúrgico. Bueno, la exploración física, ¿no? Vale destacar que dentro de los signos vitales importantes, la taquicardia se relaciona con excitación peritoneal, ¿no? La hipotensión estaría relacionada más con datos de sepsis, ¿no? E hipovolemia. Taquipnea, fiebre, generalmente también acompañan al cuadro. A la inspección, vale destacar lo que es la facies hipocrática, que tenemos la imagen aquí, o facies peritoneal, ¿no? En excitación peritoneal avanzada. Actitudes antálgicas, por ejemplo, en excitación peritoneal, el paciente se queda clavado en la cama donde se encuentra, el cólico nefrítico con mucho dolor abdominal. En la pancreatitis aguda, el paciente se inclina un poco hacia adelante para calmar el dolor. Hay que ver si hay distensión abdominal, cicatrices, esto ya nos haría pensar en algunas bridas o adherencias, si es que son cicatrices de operaciones previas principalmente. Circulación colateral, ¿no? Generalmente se da en casos de cirrosis avanzada, ¿no? Traumatismos previos, si es que en el paciente encontramos hematomas, laceraciones, o sea, el origen del cuadro abdominal sería un traumatismo previo. Las hernias, especialmente las hernias encarceladas y estranguladas. Tenemos el signo de Cullen y de Grey-Turner, Cullen en la región periumbilical y Grey-Turner en los flancos, muy relacionados con una pancreatitis aguda necrosante, pero también el signo de Cullen se puede observar en un embarazo ectópico roto. A la auscultación, ¿no? No se olviden que tenemos los ruidos de lucha, especialmente en las obstrucciones intestinales en su etapa inicial, ¿no? De lucha para tratar de vencer esa obstrucción intestinal, ¿no? Y al auscultarles son como ruidos metálicos. El silencio abdominal nos indica un hilio paralítico o un hilio mecánico. Los soplos en caso de la presencia de algunos aneurismas a nivel abdominal. A la palpación puede ser que el abdomen esté más sensible, es decir, con parestesia e hiperalgesia. Tenemos el signo de Bloomberg, que es esa que nos indica excitación peritoneal al rebote rápido que hacemos en el abdomen. Tenemos el punto de McBurney para apendicitis, la maniobra de Murphy para colecistitis aguda, psoas al levantar la pierna para apendicitis, obturador en rotación interna para apendicitis, Zofsin al presionar la fosa ilíaca izquierda, pero el dolor se siente en la fosa ilíaca derecha por esa transmisión de aire, el punto de Lanz que nos indica una apendicitis pélvica principalmente, el signo de Courvoisier-Tézier, esa vesícula palpable, ¿no? Cuando hay un adenocarcinoma en la cabeza de páncreas, ¿no? Luego tenemos a la palpación el signo de Capuzzo, que es el dolor al frotar la parte interna de la cresta ilíaca, ¿no? Y frotamos la parte interna de la cresta ilíaca del paciente y si hay dolor ahí, eso nos indica excitación peritoneal, es el signo de Capuzzo. A la percusión, generalmente el abdomen es timpánico. Tenemos aquí algunos tipos de percusión importantes en el abdomen agudo. Joubert, ¿no? ¿En qué consiste esto? Cuando a la percusión el signo de Joubert disminuye la matidez hepática, ¿no?
porque hay aire que se interpone ahí, es decir, y ese aire viene de una perforación de víscera hueca. Ese es el signo de Joubert. El signo de Kerr, ¿no? Cuando a nivel gástrico, ¿no? En el espacio semilunar de Traube, ¿no? A la percusión, en vez de obtener timpanismo, obtenemos matidez. ¿Y eso qué nos indica? Hay sangre libre dentro del abdomen. Entonces, eso vendría a ser el signo de Kerr. El signo de Holman, dolor a la percusión suave en la zona peritoneal afectada, el signo de Holman. El signo de Giordano se refiere a la percusión en la fosa renal lumbar, ¿no? Entonces, son algunos datos a la percusión importantes. El signo de Joubert, el signo de Kerr principalmente. El tacto rectal generalmente nos va a servir para explorar lo que es la presencia o no de un fecaloma en casos de obstrucción, y el tacto vaginal nos va a servir para descartar una enfermedad pélvica inflamatoria. Dentro de los exámenes complementarios, en los laboratorios, lo más común es encontrar una leucocitosis con desviación izquierda. Recordemos que la amilasa y lipasa por 3, ¿no? De su valor normal ya son diagnósticos de pancreatitis aguda, y también hay que pedir un examen general de orina para descartar infecciones del tracto urinario como causa de un abdomen agudo. Dentro de la radiografía de tórax, especialmente para descartar alguna patología pulmonar, ¿no? Si recordamos, las neumonías de base inferior pulmonar se pueden confundir con una apendicitis, ¿no? Y las radiografías de tórax nos sirven para ver la presencia de aire subdiafragmático, ¿no? En casos de neumoperitoneo. De igual manera, en la radiografía de abdomen, ¿no? Se pueden observar la presencia de ese neumoperitoneo, y también el hilio paralítico, como vemos en la imagen, ¿no? Con la distensión de asas intestinales. En la anterior, en la radiografía de tórax, aquí podemos ver ese aire subdiafragmático por neumoperitoneo, ¿no? El bosamiento del psoas se da en casos de apendicitis aguda, el asa centinela en casos de intususcepción, y algunas calcificaciones también se pueden observar en la radiografía de abdomen, como calcificaciones por litos biliares, litos renales o pancreatitis crónica, ¿no? Esa pancreatitis crónica que da ese aspecto asosariado al páncreas. Ecográficamente, para ver si hay líquido intraabdominal, ¿no? Colecciones intraabdominales, abscesos y colecistitis aguda, ¿no? Para verificar la presencia de litos en la vía biliar, ¿no? Y en la tomografía se utiliza para ser un poco más exactos, especialmente en caso de colecciones, abscesos, tumores, ¿no? Y es de especial uso, si recordamos, en lo que es el estudio del páncreas, las pancreatitis agudas, que recordemos que es un órgano retroperitoneal, ¿no? Entonces tenemos aquí, aparte de los laboratorios, la radiografía de tórax, abdomen, ecografía y tomografía que se pueden utilizar. Diagnóstico diferencial de un abdomen agudo quirúrgico vendrían a ser todas las causas que producen un abdomen agudo médico. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio de cara inferior, una pericarditis, una neumonía basal, un empiema, hepatitis aguda, enfermedad acidopéptica, enteritis, pielonefritis, prostatitis, la cetoacidosis diabética, la insuficiencia suprarrenal aguda, la uremia avanzada, la compresión radicular, el herpes zóster a nivel abdominal, saturnismo, el saturnismo es la inflexión, es la intoxicación por plomo, la porfiria aguda intermitente, ¿no? En casos de sus crisis abdominales, la púrpura de Schönlein-Henoch, el lupus eritematoso sistémico cuando cursa con serositis a nivel del peritoneo, la crisis falciforme, las vasculitis y en los pacientes psiquiátricos con algún dolor abdominal. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el tratamiento de un abdomen agudo, ¿no? El tratamiento inicial que se debe tener es poner al paciente generalmente en ayuno, ¿no? Ponerle la vía periférica, ¿no? y restituirle líquidos y electrolitos, ¿no? Podemos poner lo que es una sonda nasogástrica, especialmente en casos de obstrucción intestinal, o una sonda uretral, ¿no? Para el control de los líquidos.
iniciamos lo que es los analgésicos y los antibióticos solamente cuando ya tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y bueno, el tratamiento definitivo pues vendrá a ser una cirugía urgente en caso de un abdomen quirúrgico y un manejo médico en caso de ser un abdomen agudo médico. Si recordamos, las cirugías urgentes, por lo tanto, se darían en una perforación de víscera hueca, una trombosis mesentérica, una apendicitis aguda, una colecistitis complicada. Las diverticulitis complicadas, perforadas, también son causa de cirugía urgente. Las hernias encarceladas o estranguladas, de igual manera. Los aneurismas disecantes de aorta abdominal se requieren una cirugía urgente. El vólvulo de sigmoides, la intususcepción, esto a nivel de los niños y lactantes, torsión y rotura del quiste ovárico, embarazo ectópico roto. Son las principales causas de cirugía urgente como abdomen agudo quirúrgico. Y dentro del manejo médico, vale destacar que las pancreatitis agudas se inician generalmente con un tratamiento médico. De igual manera, los cólicos reno-ureterales, la enfermedad ácido péptica, una gastroenteritis, una ileitis, las infecciones del tracto urinario, de igual manera, la enfermedad pélvica inflamatoria, la peritonitis primaria, esto en los cisóticos. Bueno, ese entonces habría sido el resumen de lo que es el abdomen agudo y espero les sirva para sus departamentos.